versículo 12 al 15. Quiero compartir con ustedes nuestra oración marca la historia de nuestra familia y nuestra nación. Amén. La Biblia dice así: mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía que movía los labios, pero no oía ningún sonido. Pensó que estaba ebria. Tiene que venir borracha, le dijo. Le reclamó: abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy demasiado desanimada, derramé ante el Señor lo que hay en mi corazón. Esa es otra versión. La palabra de Dios nos presenta a una mujer llamada Ana. Ella vivía en Israel casi a final de la época de los jueces. Los jueces eran héroes nacionales, hombre y mujer que Dios levantaba para liberar al pueblo del peligro que le acosaba o las tribulaciones que ellos vivían, para llevarlo a una victoria. Pero cuando estudiamos bien los libros de los jueces, cada vez que ellos se volvían a Dios, Dios les daba la victoria. Pero cuando le daban la espalda a Dios, venía nuevamente el castigo y Dios levantaba un juez. Ana se convirtió en la madre de Samuel, el último gran juez de Israel y el primer profeta del reino. Santo. De hecho, Dios utilizó a Samuel para bautizar o ungir a los dos reyes de Israel, Amén. a Saúl y a David. La oración nos acerca a Dios, nos libera ¿de qué? De presiones, y nos permite contemplar milagros y ver lo imposible hecho posible. Ahora, la ciencia ha demostrado que la oración modifica el cerebro, la salud física, y reduce el nivel de estrés, las actividades de la amígdala, mientras que el estímulo de la oración también relaja el cerebro y da empatía y fortalece las emociones, dicen los científicos. Ahora, pero la oración de Ana no era una oración mecanizada, ni venía del conocimiento de esta mujer, sino que venía de su corazón. Dice la Biblia que Ana hablaba de su corazón. Amén. 1 Samuel 1:13. No hizo una oración larga, ni de hora, sino que habló con todo su corazón. Amén. ¿Qué diferencia hay de la oración de Ana a la oración nuestra de hoy en día? Y hay una gran diferencia. A veces nosotros cometemos el error de querer orar de una manera mecanizada o de una manera intelectual. Santo. Y nos olvidamos que la oración tiene que salir de nuestro corazón. Ahora, la oración de Ana nos demuestra que todo lo que tenemos y recibimos es un préstamo de Dios. Ana no pudo ser una madre posesiva, pero cuando ella le prometió algo a Dios, se lo cumplió. Ella le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella se lo iba a ofrecer para el servicio. Y sabemos el problema que dice la Biblia que tenía Ana, pero Ana le cumplió a Dios. Amén. Y es una de las cosas que nosotros también debemos de aprender, que cuando hacemos promesa a Dios, debemos de cumplirle a Dios. Amén. Ahora, la oración de Ana nos muestra algo poderoso. Nos muestra que la prueba no hace fuerte. Dice la Biblia, y su rival la irritaba, la enojaba, la ponía triste, pero Jehová no le había concedido tener a Ana un hijo. Ahora, cuando hablamos de prueba y buscamos el sinónimo, es como pena, sufrimiento, amargura, dolor, rabia. La Biblia nos enseña que las rivales la irritaba, la enojaba, la molestaba. Ahora, ¿usted se imagina tener a alguien que todos los días te esté molestando? Santo. Que todos los días te esté señalando. ¿Hasta dónde llega nuestra paciencia? ¿Hasta dónde llega nuestro carácter? Explota. Le decían sobre el fracaso,
que literalmente no iba a ser feliz nunca, Santo. que no le iba a dar un hijo a su esposo. Y esa era una humillación constante. Todos los días que esta mujer la veía, le repetía la misma historia. Santo. La iglesia a nivel mundial está pasando por diferentes pruebas. Tiene que hacerse fuerte en Jesús. Amén. Porque la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a tener luchas, tribulaciones, pero debemos de aprender lo que hizo Ana. Ana no se quejó. Ana buscó la presencia de Dios ¿en qué? En oración. Amén. Ana no insultó, ni señaló, ni criticó, sino se fue a humillar delante de la presencia de nuestro Dios. David, para vencer a Goliat, tuvo que hacerse fuerza en la prueba. Dice los historiadores que la colina de Belén era un entorno geográfico, bíblico, ubicado en una elevación rocosa de 777 metros sobre el nivel del mar. Es donde Dios llevó a David a prepararlo, donde David tuvo que arriesgar su vida peleando con osos y leones para cuidar las ovejas de su padre. Ahora entendemos el entrenamiento de David. Porque David tuvo miedo también cuando veía los osos, vio los leones. A lo mejor nosotros vemos un león, Santo. corremos o nos paralizamos. Pero yo me imagino el miedo de David. Pero David tuvo que enfrentar a su enemigo principal, que era el miedo. Y tuvo que actuar. La prueba, cuando se nos enfrenta, llega y nos atemoriza a nosotros. El miedo. Y nosotros tenemos que vencer primeramente el miedo que llega a nuestras vidas para poder pelear con nuestro Goliat. No podemos salir al campo de la batalla si vamos con miedo. Tenemos que ir confiados que Dios siempre va delante de nosotros. Todo lo que hacemos es imposible si tenemos miedo, si nuestro Goliat se nos enfrenta. ¿Por qué Israel tuvo miedo? Porque hay algo que debemos de aprender. Israel nunca fue entrenado así como David. El ejército de Israel no fue al desierto. Y cuando llegó el miedo, un solo hombre que gritaba, todos retrocedieron y se escondieron. ¿A usted se imagina que todo ese pueblo se una contra Goliat? ¿No lo van a vencer? Pero el miedo lo aterrorizó. Pero mientras David estaba solo, que nadie lo veía, que nadie sabía de David, peleando con osos y leones, Dios sí estaba preparando a David. A veces Dios te va a enviar a un lugar donde nadie te va a aplaudir, Santo. donde nadie te va a ver, pero Dios te está entrenando porque te quiere usar, te quiere poner un sitio de honor para usarte, pero para la gloria de su nombre. Amén. Y eso debemos de entender. Que nosotros no estamos siendo preparados para gloriarnos nosotros, sino glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra lucha a veces nos paraliza. ¿O cuántos de nosotros en cualquier tribulación o cualquier problema no queremos huir? Pero debemos de vencer el miedo en el nombre de Jesús. Ana no se atemorizó por la enemiga. Me imagino que cada vez que Ana veía a esta mujer, tenía que pararse firme en esa prueba, pero creyendo en algo poderoso, en la oración que derramó delante de la presencia de Dios. Nuestras oraciones son oídas cuando sale de nuestro corazón, pero la oración no tiene magia. Magia no tiene, pero sí tiene fe cuando confiamos a ciegas que Dios va a responder a nuestras oraciones. Para muchos de nosotros los venezolanos y muchos extranjeros es imposible que se levante Venezuela nuevamente. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Para muchos extranjeros que están fuera de su país, están viendo cómo su país se viene a tierra. Pero el que tiene control de todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Ana, en su prueba, tenía dos aliados a su favor. Su esposo y Dios. Porque su esposo no le dijo, no te valgo yo más que todos los hijos. Le estaba dando su apoyo.
Y nosotros tenemos un aliado que nunca ha sido vencido, que se llama Jehová de los ejércitos. Él siempre va delante de nosotros. Le quiero contar un testimonio de una misionera que conocí en Chile. Ella estaba en un país extremista, donde las mujeres son muy humilladas. Y ella tenía un grupo en ese país escondido donde predicaba y se ganó a muchas personas. Y lo estaba preparando para el bautizo. Y ella estaba orando a Dios para bautizar a su gente. Y Dios le mostró un hotel 5 estrellas. Santo. Y ella estaba discutiendo con Dios cuando iba caminando, hablando con Dios. Le decía, Señor, ¿cómo yo voy a meter ahí? Si yo me meto ahí solamente por preguntar, me pueden matar. Y ella que dice que escucha la voz de Dios y le digo, ¿quién va delante de ti? ¿Tú o yo? Y ella dijo, Jesús, en tu nombre voy. Y ella habló con el gerente y le dijo, mira, ¿cuánto cuesta para que me alquile la piscina, hacer una actividad? No aclaró mucho las cosas, porque sabía lo que podía suceder. Pero el hombre insistió y ella tuvo que explicarle lo que iba a hacer. Santo. Entonces el hombre, como para quitársela de encima, puso una cifra muy elevada. Y ella sintió en el corazón decir, acepto. Tal fecha. Y en tal fecha estaba apartada para hacer bautizo en ese lugar. Pero en esa fecha, cuando la mujer iba, aunque iba sin nada, había una actividad en ese país. Era venta de oro, donde todos los hombres ricos iban a ese lugar a comprar una pieza de oro y regalársela a su esposa. Santo. Cuando ella llegó a ese lugar, vio toda la multitud y dijo, Señor, ¿ahora qué hago? Hasta aquí llegamos como iglesia y como personas. Le repite nuevamente Dios la palabra, aquí va delante de ti. Y ella empezó a hacer el bautizo en ese lugar. Y ella cuenta que toda la actividad comercial que había se paró y pusieron sus vistas en lo que ella estaba haciendo. Temblando de miedo, terminó todo y se fue. Y al día siguiente tuvo que regresar porque tenía que pagar esa deuda. Santo. Cuando llega al lugar, el gerente la recibe en su oficina y le digo, ¿cuándo quieres hacer otra actividad? Y él le dice, ¿por qué? No sé lo que hiciste. No soy religioso. Pero cuando terminó esa actividad, todo el hotel está siendo alquilado por lo que sucedió. Porque nunca había pasado lo que está pasando hoy. Era terror para ella, pero ella tuvo que enfrentarse a algo que se escapaba de nuestras manos. Y a veces nosotros queremos controlar todo y nos olvidamos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y tenemos que dejar actuar a Dios, no nosotros. Nosotros queremos resolver todo, pero el único que tiene el poder para resolverlo todo se llama Jehová de los ejércitos. Entonces él le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Ana usó el recurso más poderoso que tenemos nosotros, la oración. Amén. Y a veces nosotros queremos ir a otro lugar, buscar recursos, y nos olvidamos que Dios nos dejó la oración para comunicarnos con Él y orar para que algo sobrenatural empiece a pasar. Amén. Ana tuvo que esperar 1 año para ver su milagro. Pero si usted se encuentra con José del cielo, ¿cuánto tuvo que esperar José? Santo. 13 años, y nosotros queremos todo de la noche a la mañana. Hoy oramos y queremos que mañana acontezca el milagro. Pero Dios tiene el control de todo. Amén. La voluntad de Dios siempre va adelante. José tuvo que soportar el maltrato de sus hermanos. Antes de ser el gobernador de Egipto, tuvo que ser vendido como esclavo, enviado a la cárcel por ser inocente. En ese proceso Dios lo formó.
Y a veces nosotros no entendemos el proceso de Dios, pero sí le puedo decir que José nunca dejó de orar por la bendición de Dios. 13 años clamando a Dios por ese momento que Dios le había prometido a través de los sueños. El sueño de Dios siempre se va a cumplir en nuestras vidas. Nunca va a pasar, pero es en el tiempo de Dios. La paciencia de Ana nos enseña a nosotros a esperar la bendición de Dios. Y ahí es donde nosotros fallamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa paciencia? ¿Cuántos sabemos esperar en la bendición de Dios? Porque para José no fue fácil esperar 13 años para ser bendecido, mientras tuvo que estar en una cárcel siendo inocente, por no acostarse con una mujer. No es que asesinó, no es que robó, no quiso acostarse con una mujer y fue llevado a la cárcel. En estos tiempos, si eso sucede, ¿cuánto aprobio este hombre iba a recibir? ¿De cuántas cosas iba a ser señalado? Pero este hombre tenía integridad a Dios, y él sabía que cada prueba, con la ayuda de su Dios, iba a vencer y tenía que esperar la recompensa. La paciencia de Ana duró 1 año. Hay que tener paciencia para soportar todos los insultos, todas las señalaciones. Y nosotros ahí fallamos mucho. Nos dicen algo, queremos contestar. Santo. Pero hay que tener paciencia. La paciencia para esperar la bendición de Dios. Ana estuvo orando y esperando en Jehová. La paciencia de José era muy poderosa cuando fue vendido como esclavo. Si eso nos pasa a nosotros, Santo. yo creo que toda esperanza se desvanece en nuestras vidas. Lo que vivió Job. Alguien me dijo, estoy viviendo la prueba de Job. Yo le dije, no saben ni lo que estáis diciendo. Santo. Yo creo que en el momento solamente con la llaga que a él le salió, con eso te muere, sin decir todo lo que él vivió. Pero él esperó en Dios, tuvo paciencia. La paciencia es saber soportar nuestras adversidades, nuestras pruebas. Y Ana fue fuerte. Pero para tener paciencia hay que tener amor. La fe de Ana nos lleva a ver los milagros de Dios. Fe significa confianza, creencia en alguien. Y es saber que la fe tiene 2 puntos muy poderosos. Punto final y punto inicial. El punto inicial de la fe es conocer el carácter de Dios. ¿Por qué Ana le oró a Dios? Porque sabía quién era su Dios. ¿Por qué José esperó en Jehová? Porque sabía quién era Jehová. Conocer el carácter, la naturaleza de Dios. Hablando con unos pastores que ellos me preguntaban sobre qué le podía enseñar a los nuevos creyentes. Yo le decía que ellos conozcan a quién le están orando. Porque la oración que hoy podemos hacer, creemos que es como un atajo a ver todo lo que nosotros queremos. O es usar una palabra mágica para que algo aparezca en nuestras vidas. Y me gusta la oración del Padre Nuestro porque Jesús dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Sabía dónde estaba el Padre. Y sabía quién le estaba orando. El punto inicial es conocer el carácter de Dios. ¿Quién es mi Dios? ¿Cuál es su poder? Y saber dónde Él puede llevar nuestras vidas. El punto final es conocer su promesa. Él tiene promesa para cada uno de nosotros. Tiene promesa para Israel. Tiene promesa para personas. Pero también tiene promesa para la iglesia. Y debemos de conocer a través de su palabra cuáles son sus promesas para nuestras vidas. Porque no todo lo que está escrito es promesa para nosotros. Porque cuando Dios le dijo a Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Esa promesa no es para nosotros. Porque se la dio a su pueblo.
Pero sí la Biblia me habla de promesa para mi vida. Y esa promesa debo de conocerla. Dios le dijo a David, no he visto justo desamparado de su simiente que mendigue pan. Una promesa que David la hizo para él. Pero la Biblia me habla a mí de promesa. Que todo lo que pidiera el Padre en su nombre será hecho. Que si buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán añadidas a mi vida. Hay promesas bíblicas. Una promesa hermosa que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Promesa hermosa que su sangre nos limpia de todo pecado. Debemos de conocer la promesa de Dios para nuestras vidas. Ahora, el asunto no es usar la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Si llevamos una vida de carnal, una vida pecador, podemos declarar todo lo que nosotros queramos, pero no se va a hacer realidad. Porque esa oración no es bíblica. Yo no vi a Abraham orando así. Yo no vi a Jesús declarando así. Eso no está en la Biblia. ¿Cuál es la oración bíblica? Dice Romanos 12:3, medida la fe. Digo pues que la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Y ese es nuestra fe. Y nuestra verdadera oración dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será hecho. Todo lo que pidáis en mi nombre será hecho. Y me gusta cuando los discípulos dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Qué pasó cuando eso sucedió? Hubo una tempestad, ¿dónde? En el mar. ¿Por qué? Porque Dios no usa vías fáciles. Santo. Busque dentro de la Biblia que Dios usó a grandes hombres. No le fue fácil a ellos. Santo. ¿Por qué no tiene que ser fácil a nosotros? Santo. Si vemos la cruz de Jesús, ¿fue fácil para Jesús cargar la cruz? ¿Fue fácil para Jesús morir en la cruz del Calvario? Trago amargo. Trago amargo. ¿Fue fácil para la Ana ser estéril? ¿Fue fácil para José vivir todas esas tribulaciones difíciles en su vida? ¿Fue fácil para David prepararse? Porque David no sabía si iba a salir vivo cuando peleaba con un león, con un oso. No fue fácil para ellos. A Ana no se le fue fácil. Pero lo que me gusta de Ana, que nunca perdió su confianza en su Dios. Amén. Para Pablo fue fácil, no, pero nunca perdió su confianza en su Salvador. Y por eso Pablo escribe, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y eso, a veces nosotros no lo podemos repetir, porque nuestra confianza a veces no está puesta en el Señor, sino en el resultado que va a ser nuestra oración. Porque Dios a veces no contesta oraciones nuestras. Porque no están bajo su voluntad, no están bajo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y Dios le dio la bendición más grande a Ana, porque Dios conocía su corazón. ¿Qué le prometió Ana? ¿Y qué le estamos prometiendo nosotros a Dios? ¿Le estamos cumpliendo a Dios con lo que le prometimos? Santo. Por eso nuestra oración marca la historia de nuestras vidas y de nuestra familia. Y con esto termino. Conocí en Panamá un pastor que él pastorea en los Estados Unidos, comenzó con una congregación pequeña, dice, pequeña, similar a la nuestra. Pero él no se fijaba en la numeración de la persona, sino en el compromiso que tenía con la obra misionera. Santo. Y ellos empezaron a apoyar a los misioneros, en oración, financieramente, empezaron a apoyar. Y cada vez que un misionero venía, él lo traía a su iglesia, a su lugar. Y él predicaba de la obra misionera y de la experiencia misionera que se vivía en el campo.
y él lo atendía en su casa. Pero sus dos hijas siempre ponían más atención a las predicaciones misioneras y hablaban más con los misioneros que con cualquier otro predicador. Llegaron a cierta edad y la hija mayor le dice: padre, he escuchado el llamado de Dios a mi vida y quiero ir al campo misionero. Santo. Cuando ella le dijo el nombre, el padre dijo: yo creo que no está escuchando la voz de Dios. Uno de los países más extremos, donde es peligroso predicar, y aún para una mujer es más todavía complicado. Y él empezó a orar para que todo eso cambiara. Y una noche escuchó la voz de Dios, le dijo: ¿quién cuida a tu hija? Santo. ¿Tú o yo? Amén. Si la cuidas tú, no la dejes ir. Pero si la cuido yo, déjala, porque nadie la tocará. Amén. Él la dejó ir. Vivió 3 años en ese país extremo. Y una madrugada la llama a su hija y dice: padre, ya he terminado mi labor aquí. El padre contento. Pero Dios me ha puesto a otro país. Era más peligroso aún que el otro. Santo. Y él dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Amén. La oración de Ana. Y Dios la bendijo después de Samuel. Pero Dios tenía propósito con Ana. Y los propósitos de Dios se cumplen en el tiempo de nuestro Dios. Amén. Si tú estás orando por algo y no ves respuesta, espera en Dios. Amén. Dios te dará respuesta. Sí, Señor. Si no te llega hoy es porque Dios no quiere. Porque Dios tiene el tiempo perfecto para contestar tu oración. Si tú estás orando por sanidad, espera en Dios. Porque sé que Dios tiene algo mejor para ti. Gracias. Si estás orando por tus hijos, por un empleo, por un trabajo, por tu pareja, solamente espera en Dios. Gracias. Pero que tu oración salga de tu corazón. Dios no necesita oraciones largas. Dios necesita que tu corazón hable. Que tú le demuestres a Dios en tu corazón. Y termino con esta frase. El evangelio no se trata de ganar dinero, sino de personas. Por eso nosotros fuimos llamados a orar por los perdidos y a proclamar las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos ponemos de pie nosotros. Gracias, Padre.